Estamos en contacto con el microbiólogo Gianfranco Grompone, que se formó en Francia, actualmente está viviendo en Suecia, porque vamos a charlar con él esto que estamos planteando desde que comenzamos el programa, sobre cómo está vinculado el intestino de cada persona con el cerebro y también la función de los probióticos en la salud y en la enfermedad. Gianfranco, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado de estar acá. Bueno, gracias por aceptar nuestra propuesta. Estamos charlando con los televidentes desde hace un rato a ver cómo impactan las emociones en el cuerpo y en las funciones, tanto del estómago como del intestino. Hay muchas investigaciones científicas que vinculan este hecho, ¿verdad? Sí, de hecho, nuestro cerebro y nuestros intestinos están conectados. Hay una conexión que es, yo te diría que orgánica, porque hay un nervio que se llama el nervio vago, que es el menos vago de todos los nervios, que es el que conecta informaciones desde el intestino hacia el cerebro y desde el cerebro hacia el intestino. No nos olvidemos que el intestino está muy inervado, tiene lo que se llama el sistema nervioso entérico, y eso se conecta con el sistema nervioso central. Entonces, evidentemente, el impacto cuando de repente comemos una comida muy pesada, nos sentimos como que nos cambia el carácter, nos cuesta digerir, bueno, eso puede tener un impacto a nivel de nuestras emociones, pero a la vez también cuando estamos estresados o cuando tenemos ganas de ver a la persona que nos gusta, también podemos tener manifestaciones intestinales. Eso más o menos nosotros lo intuimos, lo sabemos. Bueno, hoy en día la ciencia se está acercando cada vez más a entender ese diálogo bidireccional entre el intestino y el cerebro. ¿Hay zonas, digamos, del intestino en donde se manifiestan determinadas cosas que suceden en nuestro cerebro? ¿Funciona de esa manera? En realidad lo que tenemos que pensar es, no sé si ustedes oyeron hablar de la microbiota intestinal. Bueno, les voy a hablar un poquito de la microbiota intestinal. ¿Qué es esto? Nosotros los seres humanos no somos humanos, somos contenedores de microorganismos de alguna manera. Entonces somos como un ecosistema y en ese ecosistema hay microorganismos. Esos microorganismos son bacterias, pueden ser virus, pueden ser hongos y están todos conviviendo con nosotros, nos colonizaron en determinados lugares, que es lo que nosotros llamamos las mucosas. Las mucosas son los lugares que están en contacto con el mundo exterior. Entonces, por ejemplo, el intestino, que está abierto en definitiva al mundo exterior por la boca y por la otra parte también, bueno, está conectado. La piel, los pulmones, la vagina, todos esos lugares son lugares en donde se radican una serie de nichos ecológicos y en donde están viviendo con nosotros bacterias, por ejemplo, que son buenas, que están ahí porque encuentran alimentos para ellas, están contentas de alguna manera y eso nos lo devuelven con funciones que nos ayudan a, por ejemplo, digerir alimentos. Nosotros, los seres humanos, no sabemos digerir las fibras. Recién veían las imágenes que mostraban muchas fibras de alimentos. Bueno, nosotros no sabemos hacer eso. Apelamos a las bacterias para que nos ayuden a digerir, pero también las bacterias están comunicándose con el cerebro porque están produciendo sustancias y estamos entendiendo cada vez más. Esas sustancias son neurotransmisores, puede ser la serotonina, puede ser la dopamina. La mayoría de esas sustancias están producidas en el intestino. O sea que fíjense que hay una comunicación realmente directa entre esas poblaciones microbianas y nuestro cerebro. Entonces, lo que sabemos hoy en día es que en personas en donde esa comunicación es un poco contraproducente, en donde hay comunicaciones que no funcionan bien, que no dialoga bien esa microbiota, esas bacterias con nuestro cuerpo, con nuestro cerebro, es porque hay menos bacterias o porque hay una composición que está afectada. Entonces, una de las maneras que tenemos de corregir eso, de ayudar eso, es con probióticos. Esta microbiota, digamos, esta parte buena de las bacterias que nos colonizan, ¿puede tener su contraparte mala? O sea, en eso que decías, en esas comunidades que se arman, voy a hablar muy a lo pampa. En esas comunidades que se arman, ¿puede producirse un cambio y de que esas bacterias sean más malas que buenas o haya como que virus muten, y bacterias? Claro, no, que se arme mal la colonia, digamos, ¿no? Porque hay algunas que son buenas y que nos hacen bien y hay otras que está todo mal. Sí, imagínense que una microbiota intestinal es un poco como una sociedad. En la sociedad hay gente que se porta bien, gente que no se porta muy bien, gente que tenemos que encerrar porque son peligrosas y bueno, de la misma manera hay bacterias
que pueden estar ahí y no se manifiestan, o se pueden manifestar en determinados contextos. Por ejemplo, si abusamos de antibióticos de largo espectro, lo que vamos a hacer es no solamente matar a bacterias que nos están infectando, que son patógenas, que son malas, sino que también vamos a empezar también a eliminar las otras, las comensales, las buenas, y eso genera agujeros de alguna manera que van a permitir a ciertos oportunistas despertarse y producir infecciones, producir diarreas, producir problemas. Entonces, lo que estoy haciendo yo ahora en Suecia, estamos trabajando con la empresa BioGaia, soy el director científico de esta empresa, y lo que hacemos es identificar probióticos que son algo así como bacterias campeonas, que están muy bien entrenadas y que lo que van a hacer es hablar con nuestro ecosistema microbiano, con nuestras funciones, con nuestros órganos, con el sistema inmune, también comunican con el cerebro, etcétera. Pero la idea es un poco entender esos diálogos, tratar de comprender los mecanismos de acción y sobre todo transformar eso en algo que le sirva a la gente, ¿no? Claro. Ahora, ¿todos los probióticos nos sirven a todos? No, en definitiva, los probióticos es un poco también como los individuos. Los probióticos es importante que uno los identifique con su nombre, su apellido y su cédula de identidad. No todos los probióticos son iguales y hay una especificidad muy importante de lo que llamamos las cepas bacterianas, que vendría a ser los individuos. Entonces, por ejemplo, yo estoy trabajando con un probiótico que se llama Lactobacillus reuteri, pero si yo te digo Lactobacillus reuteri no alcanza. Yo te tengo que decir Lactobacillus reuteri y su cédula de identidad, que es DSM 17938. ¿Y por qué digo esto? Porque los efectos que produce esta bacteria, que están estudiados, no son los mismos que pueden producir otros Lactobacillus reuteri, que pertenecen a la misma especie, pero que son individuos diferentes. Es como nosotros, somos seres humanos, algunos son muy buenos en deporte, otros son muy buenos en arte, entonces cada uno tiene sus características, por eso es muy importante identificar cuando uno va a consumir probióticos cuál es la cepa de la que estamos hablando y sobre todo cuáles son los estudios que se han hecho sobre esa cepa o sobre varias cepas, para entender que el producto que estamos consumiendo está avalado por la ciencia, está avalado por estudios clínicos, que son estudios que hay que hacer en determinadas condiciones, randomizados, con doble ciego, pero también con estudios preclínicos, que es lo que hacemos en el laboratorio para entender cuáles son esos diálogos que yo les comentaba de bacteria a bacteria o de bacteria a ser humano. Claro, nosotros tenemos muy asociado el probiótico a decir, bueno, compro tal yogur, por ejemplo, ¿no? Pero tú me estás hablando de que debe ser específico el probiótico. Entonces, ¿qué hay? ¿Hay un examen médico previo para saber qué es lo que puedo consumir? ¿Ese probiótico que me ofrecen en ese producto lácteo me funciona, no me funciona, es suficiente? ¿Cómo hacemos para medir el alcance y las necesidades que cada uno tiene? Bueno, es una muy buena pregunta. Lo primero que hay que hacer es verificar el contenido del probiótico, del producto que estamos consumiendo, cuál es el tipo de probiótico y fijarse en eso que yo les decía, si está bien identificado. Luego, la definición de probiótico es una definición que la propuso la comunidad científica a través de la FAO y la OMS en el 2001, y es una definición muy clara. Es microorganismos, que pueden ser bacterias o levaduras, que tienen que estar vivos. O sea, en un yogur las bacterias están vivas, pero en las cápsulas sobre las cuales estamos trabajando también hay una estabilidad que estudiamos de esas bacterias. Entonces, microorganismos vivos que cuando son administrados en cantidades adecuadas confieren un efecto benéfico al huésped. Entonces, cantidades adecuadas, ¿qué quiere decir? Bueno, ¿qué cantidad estoy consumiendo yo? En un yogur muchas veces tenemos una cierta vida media de ese yogur hasta cierto tiempo. Entonces es importante tener en cuenta eso, es importante tener en cuenta también en la combinatoria, en donde está, en la matriz en donde está ese probiótico, va a tener un determinado efecto y en otros no. Entonces, para ser muy claro, lo importante es verificar que lo que dice el producto está estudiado, y eso es muy fácil. Ahora con internet podemos poner el nombre, el apellido y la cédula de identidad del probiótico y ver los estudios que tienen. Es bueno consultar también a los profesionales de la salud, nutricionistas, médicos, cuando evidentemente cada persona tiene una individualización y hay en ciertos contextos en donde determinado probiótico es más adecuado que en otros. Eso es importante también consultarlo y de esa manera ir construyendo un racional para consumir esos probióticos. Dentro de las cuestiones que relacionan al cerebro con el intestino, por ejemplo, se ha investigado sobre
la relación entre el trastorno del espectro autista de las personas que tienen TEA y sus intestinos. ¿En qué está eso? ¿Tenés alguna cuestión para contarnos o comentarnos sobre ese tema? Sí, bueno, eso es un tema fascinante, les diría. Nosotros actualmente estamos realizando 2 estudios clínicos en niños que sufren trastorno del espectro autista, uno en Japón y otro en Italia, con Lactobacillus reuteri DSM-17938, pero también con otro Lactobacillus reuteri, el 6475. Vieron que les digo la cédula de la identidad, es importante. Bueno, lo que estamos haciendo básicamente es tratando de entender qué es lo que está pasando en estos trastornos que son muy complejos. Una de las cosas que se han visto es que hay una correlación entre una pérdida de diversidad de ciertas bacterias en la microbiota intestinal y este tipo de trastornos del espectro autista. Entonces, para ser sencillo, hay unas relaciones y proporciones que están cambiadas en esos niños, y la idea es ver si a través de un suplemento probiótico podemos mejorar esa relación y que eso tenga un impacto a nivel cognitivo y a nivel social. Evidentemente esto lo estamos haciendo junto con profesionales, con médicos que están tratando a estos niños, algunos son psiquiatras, nutricionistas, pluridisciplinariamente, pero nos interesaría ver si podemos entender si a través de la nutrición, a través de la inmunonutrición también, podemos lograr llegar a impactar ciertos aspectos relativos al sistema nervioso central. Hoy en día lo que está clarísimo es que no hay una sola solución, es algo complejo que tenemos que ir integrando de manera pluridisciplinaria, pero la idea es que si podemos ayudar, bienvenido sea. Nosotros lo que tenemos hoy es muchísimo trabajo a nivel preclínico, en modelos animales que de alguna manera imitan a lo que sería un trastorno del espectro autista. Nosotros sabemos que la oxitocina está implicada, sabemos que el Lactobacillus reuteri está actuando a ese nivel, entonces ahora la idea es traducir eso en un contexto humano y sobre todo tener ese enfoque translacional que nos permita ayudar a la gente. Gianfranco, ¿qué otras enfermedades se pueden tratar con los probióticos? Bueno, yo diría que los probióticos no sería un tratamiento, sería una especie de ayuda a un tratamiento, pero sí hemos visto en indicaciones, como por ejemplo el cólico del lactante o el cólico infantil, Lactobacillus reuteri DSM-17938 tiene efectos realmente muy positivos de bajar el dolor abdominal. Eso lo sabemos porque sabemos que hay algunos receptores de dolor que están inhibidos junto a la suplementación de este probiótico. Tenemos también efectos muy claros a nivel de la motilidad intestinal, eso lo hemos visto en diferentes modelos. Tenemos más de 152 estudios clínicos en bebés y en niños con Lactobacillus reuteri, o sea que es realmente una cepa avalada por mucha información y muchos datos. También se puede estudiar, por ejemplo, la gastroenteritis aguda, diarreas. Hemos visto resultados muy interesantes de reducción de este tipo de diarreas, protección en infecciones, hemos visto también en niños y en adultos. Eso se ha visto de Colon irritable, manera... que es algo que en Uruguay en el último tiempo es como que hay una expansión de este tema, ¿no? No sé si es que estamos viviendo, comiendo mal o viviendo... O pasándola muy mal. Claro, llevando vidas muy estresadas o qué, pero es como el mal de los tiempos, el ¿no? diagnóstico, sí. Bueno, lamentablemente no es solo en Uruguay, es en todo el mundo. Esto ha sido muy estudiado. Yo soy microbiólogo, soy un apasionado por las bacterias y lo que estamos viendo, si hacemos una especie de proyección longitudinal de lo que está pasando desde los últimos, vamos a decir, 100 años para acá, hemos visto que progresivamente vamos perdiendo diversidad microbiana en esa microbiota intestinal. Y esto ha sido relacionado con un mayor consumo de alimentos ultraprocesados, una excesiva higiene, un mal uso de antibióticos, una excesiva prescripción de cesáreas, cuando el parto por vía vaginal se puede hacer. Muchas veces en algunos países se decretan cesáreas. Hoy en día sabemos que el nacimiento tiene un impacto mayor en los primeros colonizadores. Ustedes saben que los bebés nacen dentro del útero, son estériles, no están en contacto con microbios, con bacterias,
y cuando nacen es el primer contacto con el mundo exterior y esas bacterias. Entonces, el pasaje por la vagina, la vía vaginal, la vía baja, es una primera inoculación de, sobre todo, lactobacilos que hay en la vagina. Entonces, eso es extremadamente importante porque esos lactobacilos lo que van a hacer es llegar al intestino del bebé, bajar el pH, impedir que bacterias malas puedan generar infecciones, y esto ha sido estudiado. Cuando uno nace por cesárea, cuando no hay razones médicas por hacerlo, los primeros colonizadores no son esos lactobacilos, sino que son otras bacterias, generalmente asociadas con la piel, Staphylococcus, etcétera, que no tienen esas capacidades de prevenir ciertas infecciones. Entonces, como ven, este tipo de occidentalización, lo llamamos así porque son una serie de prácticas de la vida cotidiana nuestra que nos está afectando a estos microbios que son silenciosos, pero que tienen un rol muy importante en ciertas En un funciones. montón de cosas. Gianfranco, nos llegan mensajes de los televidentes porque el probiótico está en el yogur, por ejemplo, como dijo Adri, uno lo puede comprar, pero también hay cuestiones caseras y entonces hablan, y también preparaciones de otro tipo y más modernas y que están de moda de alguna manera. Hablan del kefir, hablan de la kombucha. ¿Ahí hay probióticos? ¿Sirven para algo? ¿Cómo es eso? Bueno, ustedes se acuerdan que en la definición de probióticos hay cantidades adecuadas. Entonces, de alguna manera te puedo decir sí y no. Hay microorganismos y comer alimentos fermentados es algo muy bueno, alimentos fermentados caseros, porque van a combatir esta pérdida crónica de la diversidad que yo les decía. Entonces, eso es algo bueno porque vamos a introducir microorganismos y a apoyar, contrarrestar la pérdida de esta diversidad. Pero no quiere decir que esos microorganismos estén identificados como los probióticos o estén en cantidades suficientes como para acceder a los efectos que han sido estudiados a nivel clínico. O sea que, en definitiva, mal no te va a hacer, pero de ahí a llamarlo probiótico, el probiótico necesita un estudio clínico y preclínico, como te decía, un poco más profundo. Bien, Gianfranco, tenemos que ir cerrando la nota, pero estás actualmente en Suecia. ¿Cómo está la situación allá? ¿Qué horas son ahora en Suecia? Bueno, ahora son las 20:53 y desde las 3 de la tarde es de noche. Oh. Así que en Suecia, ahora en noviembre, yo hace menos de un año que llegué en enero, para empezar justamente tengo el honor de ser el director científico de BioGaia aquí y estoy muy contento. Pero todos me habían avisado, vas a ver cuando llegue noviembre, vas a ver cuando llegue noviembre. Se va a complicar. La verdad que se complica, y sobre todo pensando que bueno, lamentablemente no pude ir a Uruguay esta semana, tenía pensado hacerlo, pensando en el veranito que deben tener ya ustedes. Sí, bueno, pero igual nos estamos tratando de cuidar acá, te digo. ¿Cómo están ahí con el tema de COVID? Ya que danos un pantallazo. Bueno, han aumentado un poco las restricciones. Suecia, ustedes sabrán que es un país un poco aparte en las estrategias europeas para combatir el COVID-19, pero hoy en día han aumentado las restricciones en cuanto a trabajar de casa en la medida de lo posible, no juntarse más de 8 personas, mantener distancia, muy importante, higienizarse, muy importante a nivel de las manos, no tomar transportes públicos. O sea que te diría que después del verano, que tuvimos una especie de momento casi de normalidad, ahora estamos volviendo a restricciones importantes. Hablando de la higienización de las manos, porque esta como la del final, la del estribo, el tema del exceso de lavado nos hace mal con el tema de la microbiota, con el tema de la salud de lo que necesitamos de microorganismos extraños en nuestra piel. Y ahora estamos meta a lavarnos las manos. ¿Qué pasa con eso? Yo les decía, nosotros somos contenedores de microorganismos, no somos estériles. Estamos contaminados de microorganismos por todos lados y eso nos hace bien. El tema es que en un contexto pandémico tenemos que tener muchísimo cuidado justamente de prevenir la infección por el SARS-CoV-2. Entonces, hay que separar las cosas, ¿no? Higienizarse las manos es importante, sobre todo cuando estamos haciendo actividades, cuando salimos, cuando volvemos a entrar, antes de comer. No necesariamente uno se tiene que higienizar las manos con alcohol y con jabón cada 15 minutos, pero sí hacerlo de una manera racional.
No nos olvidemos que además esto es una de las herramientas. También está la herramienta de ventilar los lugares en donde estamos, eso es importante, mantener el distanciamiento social, usar el tapaboca. O sea, con ese conjunto de medidas vamos a lograr combatir esta pandemia. Pero sí, es verdad, una ultra higienización es algo que en definitiva va a afectar. Pero hoy en día es preferible afectar a esa microbiota, sobre todo claro, a la piel y las manos, que tener otros problemas. Gianfranco Grompone, microbiólogo, muchísimas gracias por estos minutos en Vespertinas. Un placer, muchas gracias. Gracias, que tengas buena noche. Sí. Buena tarde, pero ya hay Sí, buena noche. es raro para nosotros decirte, porque acá hay un sol brutal. Estamos de tarde.